¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, profe. Buenas noches, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, noches, lo que sea, es lo mismo. Buenas noches, maestro. Gusto en coincidir nuevamente con usted. Ah, qué amable, muchas gracias. Igualmente, yo encantado de la vida. A mí también me dio mucho gusto saber que iba a ser nuestro maestro en este tetra, porque es un excelente maestro usted. Qué amable, muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy feliz, profesor, voy llegando. ¿Cómo estás? Soy Flora, la más viejita del grupo. Qué Muy gusto bien. me da tenerlo. Discúlpeme que haya llegado tarde, pero es un honor tenerlo de maestro. Qué amable, muchas gracias, muchas gracias. Para mí también es un honor estar aquí con ustedes. En esta clase, la clase pasada, la verdad es que por un error mío, no pudieron ustedes ver la liga para entrar a la reunión. Estaba oculta ahí, yo no me he dado cuenta. Es que un letrerito muy chiquito donde decía que estaban ocultos y pues no lo puedo ver. Pero bueno, no importa. Por ahí el micrófono prendido, está haciendo mucho ruido, si lo quieren apagar. A ver, creo que es... a ver. No, estamos todos bien. Muy bien. Muy bien. Flora, veo su mano levantada. ¿Quiere decir algo antes de empezar? Ya lo dije, profe. Ok, de acuerdo. Gracias. Al contrario. Bueno, yo quiero hacer un pequeño repaso de la reunión que no pudimos estar juntos, aunque por ahí les puse la presentación. Porque creo que es importante, ¿sí? Se la voy a compartir aquí. Muy bien, a ver, más permítanme porque está llegando gente aquí conmigo. Ok. Muy bien. Bueno, esta materia de Derecho Procesal Civil, pues es una materia que es enorme y abarca muchísimo. Y es muy importante porque se usa mucho, yo creo que del 90% de los litigios que hay, bueno, vamos a pensar un 80% de los litigios que hay son de esta materia, ¿sí? Derecho civil, ¿sí? Vamos a hablar de derecho civil, ¿sí? Aquí le estamos agregando el procesal porque vamos a hablar un poco de las reglas para utilizar el derecho procesal civil, ¿sí? Entonces, es importante ver esta parte, qué significa el derecho civil, para qué fue creado el derecho civil. Y básicamente el derecho civil fue creado para regular las funciones o los procedimientos entre particulares, ¿sí? Todo lo que hacemos entre particulares, verificado por el Estado, ¿sí? Pero todo lo que hacemos entre particulares, desde que nos casamos, más bien desde que nacemos, ¿sí? Desde que crecemos, desde que somos mayores de edad, y luego nos casamos, formamos una familia, los hijos, etcétera. Todo eso está encuadrado en el derecho civil mexicano, ¿sí? Todo está encuadrado ahí. Nosotros, es algo que he dicho siempre y es que es importante tenerlo en cuenta. Nosotros desde que nacemos empezamos a generar vínculos jurídicos, ¿sí? Empezamos a tener una importancia jurídica y empezamos a tener derechos y capacidad de goce y capacidad de ejercicio desde que nacemos, desde que somos personas, desde que somos declarados vivos, ¿sí? Y luego nos casamos y generamos otro vínculo jurídico. Nosotros pensamos nomás, pues ya nos casamos, nos unimos, vamos a crear una familia y qué bonito los hijos y todo, pero paralelamente o periféricamente, como lo quieran ver, se están creando vínculos jurídicos muy importantes, ¿sí?
A ver, es que está entrando gente y no quiero que nadie se me quede afuera. Entonces, vamos creando vínculos que son muy importantes. No pensamos en ellos, no pensamos en ellos, porque, porque precisamente no es algo como que lo estemos viendo todos los días, ¿sí? Nos nacimos y se genera inmediatamente el acta de nacimiento. Tenemos que ir a la oficialía para generar el acta y registrar el nacimiento de nuestro hijo. Ya, eso es lo que menos nos interesa. Ahí está el acta. Ahí está el acta, ¿no? Y nos seguimos con nuestra vida. Si luego entran a la escuela y nos piden el acta. Y entramos otra vez a la escuela y nos piden el acta ahora actualizada. Y ahí está el acta, y esa acta, dices tú, pues otra vez nos piden el acta, y otra vez nos piden el acta. Y no es otra cosa más que un seguimiento de nuestra vida. Nos están siguiendo y nos están midiendo si estamos estudiando, si entramos a una escuela, si cambiamos, si llegamos a la mayoría de edad, si todo eso. Todo eso es derecho civil. Entonces, y luego nos casamos, y bien padre la boda, y lo que dejamos así al último es como que, ay, la boda civil, qué gorro con la boda civil. Y están en la boda civil y se están firmando y ya quieren ir a la fiesta porque generalmente primero es lo civil y luego ya se van a la fiesta y como que ya quieren la fiesta y que no falte la comida, que no falte el vino y todo. Sin embargo, ese papel que firmamos nos acompaña toda la vida. Y ahí está, ¿sí? Como decía un tío, ahí te va persiguiendo el acta de nacimiento y te va persiguiendo el acta de matrimonio y ahí van contigo y tú no te das cuenta. Pero ¿cuándo es cuando la utilizamos? ¿Cuándo es cuando nos importa este tema? ¿Cuándo es cuando empezamos a buscar papeles de este tipo? Una, bueno, cuando nos casamos nos piden cierta papelería, pero pues nosotros lo vemos como un requisito nada más. Pero cuando nos morimos o cuando nos divorciamos, que decidimos romper ese vínculo, entonces toda esa papelería se hace importante. Entonces, o cuando vamos a heredar, más importante aún, murió mi papá y vamos a heredar, pero ¿quiénes son los hijos y quiénes son los hijos y quiénes son los hijos? Y la única forma de justificar que somos los hijos, si fuimos hijos que estuvimos lejos del núcleo familiar, porque pasa, pues la forma de comprobar que somos hijos, pues es esa acta de nacimiento. Esa acta de nacimiento que tramitamos cuando casi días después de que nacimos. Entonces cuando empiezas a buscar esos papeles es cuando empiezas a encontrar el valor de esa papelería. Esta costumbre de registrar todo, nacimientos, muertes, casamientos, ventas, compraventas, viene desde los españoles. Los españoles llegan a México con esa costumbre de apuntar todo en libros. Lo hacía la iglesia. Realmente esto lo hacía la iglesia en la época de la colonia. Y la iglesia en ese tiempo pues tenía todo el control, tenía mucho control, más que el gobierno. Entonces llega Benito Juárez y ve que la iglesia le impide a Benito Juárez hacer muchas cosas, le impide avanzar en muchos temas, porque la iglesia tiene un gran poder, tiene propiedades y tiene información y tiene dinero. Dinero, propiedades e información. Entonces, ¿qué pasa? Hay un conflicto ahí entre la iglesia y el gobierno y se separan. Se separa iglesia y gobierno, ¿sí? Y el gobierno le quita muchas cosas a la iglesia, le quita mucho poder a la iglesia, pero rescata muchas cosas que el gobierno consideraba ya como una buena costumbre. La costumbre, acuérdense que la costumbre se hace ley y rescata esa costumbre de estar apuntando todo, ¿sí? Y de ahí nace el registro civil, ¿sí? De ahí nace el registro civil donde apuntan ahora sí que todo, ¿no? ¿Quién nace? ¿Quién muere? ¿Quién compra? ¿Quién vende? Etcétera.
Eso es derecho civil, ¿sí? Entonces el Estado regula todo lo que hacemos, ¿sí? Y está al pendiente de todo lo que hacemos. Si compramos, si vendemos, si heredamos, si no heredamos, si hicimos testamento, si no hicimos testamento, si nacemos, si morimos, en qué escuela estamos, si estamos en escuela pública, si estamos en escuela privada. Todo, todo eso es derecho civil, ¿sí? Entonces, muy rápido, voy a leer esta presentación así muy rápido. Raíces hispánicas y medievales, proviene el derecho procesal castellano con base en el derecho romano canónico y las compilaciones medievales. O sea, desde los romanos viene el derecho civil, ¿sí? Eh, estas normas llegaron a la Nueva España y rigieron la administración de justicia durante la colonia. Ya en la época virreinal, o sea que había dos reyes, el rey de España y el rey que estaba aquí en México, y ordenamiento colonial, durante la colonia se combinaron las normas castellanas con prácticas locales y la legislación de Indias. La justicia estaba centralizada en audiencias como la de México y coexistían procedimientos escritos y sumarios según la materia y el estatus de las partes. ¿Qué pasa? Llegan los españoles y ya los, no los indios, los aztecas o los mayas, cuando llegaron los españoles, ya tenían una costumbre similar, una costumbre similar a los españoles de apuntar todo, ¿sí? Entonces, combinan, combinan la costumbre que había aquí y la costumbre que había en España, por eso le llamaban la legislación de Indias, porque tenía tintes que formados ya desde que llegaron los españoles, ¿sí? Ya en la independencia y en la transición, tras la independencia del siglo XIX se mantuvo gran parte del acervo hispánico, pero comenzaron reformas inspiradas en modelos europeos, francés e inglés, y en la búsqueda de sistemas más racionales y codificados. Se dice que Hernán Cortés fue el primer notario público de México. Un español fue el primer notario público de México. Y así fue como deja él esa actividad y la va pasando de persona en persona hasta lo que conocemos hoy en día, donde cada estado tiene su regulación notarial, pero pues todo proviene de allá, ¿sí? Desde aquel entonces. Codificación y modernización en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, un movimiento de codificación civil y procesal. Se redactaron códigos civiles y códigos de procedimientos en las distintas entidades federales y estatales, sistematizando reglas sobre demanda, prueba, recursos y ejecución. Este proceso buscó sustituir prácticas mixtas y arcaicas por procedimientos escritos formales y uniformes. Aquí fue donde ya se hicieron los códigos. El primer intento de hacer código, me refiero al Código Civil, por ahí tengo algunos, me gustaría enseñárselos, porque ustedes no los conocen, digo, salvo que están en internet todos, pero antes eran unos libros así blancos, gruesotes, libros pequeños que cabían en la mano, y era Código Civil o Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? Entonces era muy fácil porque ahí traías, pues toda la legislación. Cuando yo empezaba en la carrera, pues ese código lo traías todo el tiempo en la mano, ¿sí? Código penal, código civil, el de procedimientos, ahorita todo está en la red, todo está en la nube y todo lo tenemos digitalmente. Ya en reformas contemporáneas y tendencias recientes, desde finales del siglo XX y en el siglo XXI, ha habido tendencias hacia la oralidad, la publicidad de audiencias, la celeridad, la incorporación de medios electrónicos y procedimientos alternativos de solución de conflictos. Además, el juicio de amparo y la doctrina del Poder Judicial han ido moldeando la protección de derechos procesales frente a normas formales. La organización del sistema, etcétera, códigos estatales, como les decía ahorita, códigos federales, siguen siendo característica de México. Hoy ya hay un Código Nacional de Procedimientos Civiles. No se ha utilizado mucho, pero ese es el que va a imperar. Este suple a todos los códigos estatales. Acuérdense que cada estado tiene su código civil,
pero ahora va a haber un Código de Procedimientos Civiles nacional, Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, nos vamos a ir sobre ese en el futuro cercano para no estar ya batallando. ¿Okay? Ahora sí, nos vamos a la otra presentación. Para mí era importante que tuvieran este contexto, porque para mí siempre es importante saber qué es lo que estamos viendo y de dónde viene. Siempre, siempre, siempre trato de manejar un poco de historia. ¿Sí? Bueno, déjeme dejar de compartir esto. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, maestro, todo bien. No, profesor. Todo muy claro, maestro. Gracias. Gracias, qué bueno. Otra cosa que les voy a pedir, se me había olvidado, a mí me gusta que abran sus cámaras. A mí no me gusta estar viendo letritas y cuadritos. Se siente medio raro. Al que ya abre su cámara se lo agradezco. Pero para mí es importante que hagan eso. Flora, ¿quiere decir algo rápido? Es que está su mano levantada. Ok. Hoy permítame que no abra mi micrófono porque ando en pijamas. No se preocupe, está bien. Pero bueno, sí les voy a pedir eso en el futuro, ¿no? Sí, para la próxima, sí, pero ya me conoce, ya sabe que ya me conoce. Sí, no se preocupe. Y ya sé que no le gusta que estemos sin la cámara. Sí, exactamente. Ok, no pasa nada. Vamos a ver la presentación que sigue. Vamos a entrar ya en materia. Ahora sí. Muy bien, vamos a hablar de jurisdicción. Jurisdicción es donde yo juzgador, donde puedo aplicar yo mi ley y donde no, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber, los que somos como los usuarios de esto, sí están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí se ve? ¿Me confirman? Sí, maestro. Ok. Sí, sí se ve. Ya está. Entonces, hay varios tipos de jurisdicción. Jurisdicción voluntaria y contenciosa. ¿Han escuchado ustedes en alguna película o algo donde dicen, esta no es mi jurisdicción? ¿Sí? Es decir, yo estoy en Monterrey y luego me voy a San Pedro y pasa un asunto, ¿sabes qué? Yo soy de Monterrey, yo no puedo ver ningún tema aquí de San Pedro porque mi jurisdicción es Monterrey, o mi jurisdicción es San Pedro, o mi jurisdicción es San Nicolás, o mi jurisdicción es, estamos hablando a nivel estatal, mi jurisdicción es Nuevo León y estamos en Coahuila. Y así, ¿no? A eso se le llama jurisdicción. Entonces, el significado de jurisdicción es el poder que tienen los jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ¿sí? Hay jurisdicción voluntaria. ¿Qué es la jurisdicción voluntaria? Es la jurisdicción en que sin juicio contradictorio el juez o tribunal da solemnidad a actos jurídicos o dicta ciertas resoluciones rectificables en materia civil o mercantil. ¿Qué significa esto? Que no tiene que mediar un juicio propiamente, sino que puede, por ejemplo, vamos a pensar en un conflicto de un contrato de arrendamiento. Antes de llegar a los tribunales, un juez pudiera decir, ¿sabes qué? Este contrato es de otro estado, yo no puedo ver este tema, pero te puedo decir que pues que sí hay posibilidad de demandar o no demandar, o arreglen de esta manera, etcétera, ¿sí? Y es válido, ¿sí? Sin llegar a tribunales. Ejemplo, también un proceso de adopción, una acreditación de concubinato o una justificación de identidad. Esos son los procesos en los que más se utiliza la jurisdicción voluntaria, donde no te estás peleando con nadie, ¿sí? No te estás peleando con nadie, es más que nada, acuérdense que son actos jurídicos. ¿Cuáles son los actos jurídicos? Los que yo de iniciativa propia sé que generarán consecuencias de derecho. Ajá. En la jurisdicción. No, pues ya está, miras, entonces nos vemos
si Dios quiere, por allá del 22 de junio, ya que estoy allá de Italia, y pues te preparo el contratito y nos vamos a la notaría, hacemos el movimiento y ya yo me arreglo con la gente que está ahí y pues vamos a tratar de que salga antes de los 6 meses para que tú tengas tu segundo crédito y ya vemos más adelante a ver si te puedo conseguir algo por allá. Amigo, no sé quién está hablando, ahí sí puede apagar su micrófono, la verdad es que la llamada no cabe aquí, no nos interesa. Vamos a concentrarnos en esto, por favor. No estoy viendo quién es el que tiene el micrófono abierto. Ahí, por favor, les pido ahí mucho cuidado. No me desconcentran todo, me sacan de balance. En la jurisdicción contenciosa es la rama de la justicia que resuelve conflictos jurídicos, litigios. Ya hay un litigio de por medio, ya me estoy peleando con alguien, ¿sí? Legalmente, ya lo demandé, ya me contestó, estoy en la etapa de pruebas, etcétera, ya estoy entrampado en un proceso, ¿no? Requiriendo la intervención de un juez para emitir una sentencia basada en pruebas y argumentos. La expresión jurisdicción voluntaria tiene sus orígenes en el derecho romano, prácticamente todo el derecho que está asentado en México proviene del derecho romano. Y luego, conforme va pasando, fue evolucionando y se fueron tomando las mejores prácticas italianas, francesas, anglosajonas, perseverando algunos aspectos mexicanos, que no es algo menor. El tema de México aportó mucho, y de ahí viene todo el derecho, ¿sí? Pero como base, como cuna fundamental es el derecho romano, que indicaba que los procónsules que tenían y estaban fuera de la ciudad, o con una jurisdicción diferente, pero no contenciosa, sino voluntaria, desde entonces, y a pesar de las numerosas y constantes críticas en su contra, dicha expresión se ha utilizado para designar un conjunto variado de actos y procedimientos que se realizan ante funcionarios judiciales, los cuales tienen como característica común la ausencia de conflicto entre partes. El concepto de jurisdicción voluntaria se ha intentado formular por oposición al de jurisdicción contenciosa. O sea, ¿qué quiere decir? Hay mucha gente, los estudiosos del derecho, los juristas, pues le dan de repente diferentes significados o diferentes interpretaciones, y ahí se están como peleando en el buen sentido de cuál es el alcance de la jurisdicción voluntaria, sin llegar a la jurisdicción contenciosa. ¿Hasta dónde llega la contenciosa? ¿Dónde termina la voluntaria? ¿Dónde inicia la contenciosa? Y bueno, y ahí es un tema que se ha estado debatiendo, y es bueno porque es gente que sigue estudiando el derecho. Derecho procesal civil, jurisdicción voluntaria contra contenciosa. La jurisdicción contenciosa contra la voluntaria. La distinción principal radica en la existencia o ausencia de un litigio. Decíamos que la contenciosa, me estoy peleando con alguien. En el sentido estricto, ya me estoy peleando con alguien. Y en la voluntaria, no, estoy reconociendo un procedimiento, un acto jurídico, ¿sí? No me estoy peleando con nadie, estoy pidiendo a la autoridad que reconozca o que me valide algún procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice una tablita que no me acuerdo de dónde la saqué, no me acuerdo si fue del libro o de algún otro libro. Bueno, características: jurisdicción contenciosa, jurisdicción voluntaria. Conflicto: existe una controversia entre las partes, hay un litigio, me estoy peleando ya con alguien, ¿sí? Y aquí no hay una controversia, no me estoy peleando con nadie. Un ejemplo muy particular: yo estoy llevando un proceso que se llama de información ad perpetuum, que es de un terreno que estamos regularizando. Todos los vecinos de ese terreno están de acuerdo con ese terreno, con los límites de ese terreno, con los límites que le dan la forma al terreno, todos están de acuerdo. Es nomás regularizar el terreno, darle certeza jurídica. No me estoy peleando con nadie, le estoy pidiendo a la autoridad que reconozca
al terreno como existente y que reconozca a los dueños como dueños, ¿sí? A los que tienen la posesión de ese terreno como dueños desde hace muchísimos años, ¿no? En las partes hay una parte actora y una parte demandada, ¿sí? Y en la jurisdicción voluntaria, pues hay un promovente, un solicitante de un reconocimiento de algún acto jurídico. Finalidad, resolver un pleito y ejecutar lo juzgado, ¿sí? Y el otro, dar certeza jurídica o solemnidad a un acto. ¿Qué tiene como resultado? Una sentencia. Después del pleito, después de la demanda, la contestación, pruebas, alegatos, sentencias. Bueno, perdón, viene la sentencia, la cosa juzgada, y acá es una resolución, no siempre causa cosa juzgada. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Maestro, Dígame, una pregunta. dígame. En el caso de la jurisdicción, bueno, me queda claro que la contenciosa, pues hay una sentencia, en la otra es una resolución, Así es. pero esto se llama, o sea, me refiero a decir, yo tengo que llamar a una jurisdicción contenciosa o simplemente el proceso o lo que el juez tiene que validar o a eso se le llama jurisdicción, por decir contenciosa, o nosotros tenemos que llamarlo. No. Desde el momento en que tú decides, por ejemplo, pelearte con alguien, legalmente hablando, desde que tú decides, cuando tú vas con tu abogado o van contigo y te plantean la situación diciendo, sabes que esta persona no me quiere pagar o no me quiere entregar la casa o no me quiere entregar lo acordado o no me quiere pagar o no cumple en tiempo y forma y ya hablé con él y no quiere hacerme caso, entonces, ¿qué sigue? Hay que demandarlo, ¿sí? Y en automático ya estás en qué, en jurisdicción qué. Desde que lo demandas, Contenciosa. ya estás en la jurisdicción contenciosa, ¿sí? Desde ese momento. En caso contrario, si estás queriendo que te reconozcan un hijo, un concubinato, o que te reconozcan un acta de nacimiento, o que te reconozcan esa información ad perpetuum, diciendo que ese terreno es mío, ya ya no es contencioso, porque no te estás peleando con nadie. Aquí nadie te dice que es contencioso o no, solamente es como una clasificación de un proceso judicial cuando estás peleando con alguien o de un proceso en el que estás pidiendo que reconozcan una situación. Entonces, pues ahí está la diferencia y nadie te lo tiene que decir, ¿sí? Ok, maestro, gracias. De nada. Dice, existe una especialización importante llamada jurisdicción contencioso administrativa, dedicada a revisar las actuaciones, actos y normas de la administración pública, protegiendo de los derechos de los ciudadanos frente al Estado. El objeto es resolver disputas sobre actos, normas o inactividad de la administración pública, gobiernos, ministerios o ayuntamientos. Finalidad: controlar la legalidad de la actuación administrativa y proteger los derechos de los ciudadanos frente a la administración, o sea, frente al Estado. Ejemplos: impugnar multas, licitaciones públicas, expropiaciones, actos de personal, responsabilidad patrimonial del Estado, etcétera. Por ejemplo, les pongo un ejemplo práctico que estuvimos viendo hace un par de meses. Perdón, déjame, es que me están aquí buscando por el celular y ahorita no estoy disponible ahorita. Muy bien. Un conocido mío, me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero vender mi casa y tengo, nada más que me dicen que tengo que pagar mi predial y debo como, no me acuerdo, 10, 15 años sin pagar predial. Digo, qué bárbaro, pues ¿cómo es posible? Y me llegó una notificación de me quieren quitar la casa. Un proceso
se llama PAE, que es un proceso administrativo de ejecución. ¿Sí? O sea, ahí está como extraño porque no se están peleando con nadie, simplemente voy a ejecutar, no pagaste y voy a ejecutar. Y ahí es, perdón, y ahí es jurisdicción voluntaria, podemos decir que es voluntaria de parte del Estado porque ni te están preguntando ni nada, ni te están demandando ni nada, una notificación reconoce porque voy por tu casa porque no has pagado predial. Y hasta ahí estamos, podemos decir que es una jurisdicción voluntaria. ¿Sí? No hay pelea, no hay conflicto. Pero ¿qué pasa a la hora que vemos el caso de mi amigo, se llama Antonio? Vemos que el Estado, si no te cobra predial por más de 5 años, lo que te puede cobrar máximo son 5 años. ¿Sí? Son 5 años. Siempre y cuando siempre y cuando no le hayan solicitado el pago antes. ¿Sí? Si durante esos 5 años o 6 años no le solicitaron el pago, tú puedes pagar solamente 5 años atrás. Pero si a los 8 años, a los 6 o a los 4 te notificaron diciéndote que pagues, ya no procede eso. ¿Sí? Entonces, nosotros, al ver que no había nosotros contestamos una contrademanda, que es que no era contrademanda, por eso digo, esto es medio complejo. Nosotros argumentamos más bien que no es posible que me cobre los 15 años en virtud de que la ley dice que solo me puedes cobrar 5 años atrás, nada más, y que esos 5 años estoy dispuesto a pagarlo sin problema alguno. Entonces me tienes que quitar esos 10 años. ¿Sí? Y el Estado dice, no, porque eso es si no te hubiera yo notificado antes que me debes. ¿Sí? Entonces nosotros contestamos, bueno, demuéstrame que me notificaste. Y ahí fue el tema, porque el Estado decía que no sabía si había notificado, pero no nos podía comprobarlo. Entonces, y ahí estábamos, dime directa, y se convirtió en una jurisdicción contencioso administrativa, porque ahora sí ya me estoy peleando con alguien. De ser voluntaria se convirtió a contencioso, pero administrativa porque es con el Estado. Entonces, pues finalmente sí nos comprobaron que sí nos notificaron. Entonces eso no operaba de los 5 años, había que pagar los 15 años. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo, un muy buen acuerdo, y se pagó y ya, se salvó la casa y no pasó nada. Entonces este cuate, como no vivía en la casa, estaba rentada, las notificaciones que le llegaban, pues el rental las agarraba y así como llegaban las rompía y las tiraba. Entonces, por eso pues nunca, mi cliente nunca se enteró de eso. Claro que el rentero debió haberle dicho. Bueno, en otras palabras, el rentero dijo, yo te dije, yo te avisé varias veces que había ese tema, entonces, pues bueno, finalmente se arregló. Pero como de voluntaria se convirtió en un contencioso. Bueno, aquí tengo una duda, profesor, a ver, licenciado. El predial es municipal. Así ¿ok? es. No es del Así Estado. Así ¿ok? es. Así es. Y segunda duda, ¿los 5 años los pagaron con recargos de los 5 años o logró quitarse los recargos? No. Pagó 15 años, no pagó los 5 años, porque no operaba eso, porque le habían notificado varias veces que sí, debía. Ya entendí. Pagó Pero si no notifican y deben y quieren acercarse a pagar, no hay forma de que se libren de los recargos de esos 5 años. Bueno, eso es peleable. En ese caso estábamos nosotros peleando nomás que fueran los 5 años sin recargos ni nada, porque nunca me notificaste.
Ya. Pero bueno, no llegamos a ese punto porque finalmente bajamos nosotros la carita, ¿verdad? Porque, ay, caray, pues sí me notificaste, ay, perdón, ya no me quiero pelear contigo, dime cómo arreglamos. Ya, ok, ya entendí, Sí, gracias. sí, de nada. Transformación en contencioso, que es lo que estamos diciendo ahorita. Un punto vital para tu presentación es explicar qué sucede si alguien se opone en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. La oposición, si durante el proceso una tercera persona presenta una oposición legítima, el procedimiento voluntario se da por terminado y se convierte en contencioso. Conversión, las partes deberán resolver su conflicto en un juicio contencioso ordinario. El juez ya no puede decidir de forma simple, pues ahora hay una controversia, o sea, una pelea, ¿sí? Para que mejor me entiendan, legal, que requiere pruebas y defensas. ¿De acuerdo? Reglas generales del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Siguiendo la tradición hispánica, define la jurisdicción voluntaria en los siguientes términos. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. Artículo 893. Se acoge ahí la definición contenida en el artículo 1811 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1881.13. Y aquí está el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Vamos a ver qué dice este artículo 1811. A ver, dice, requiere la intervención del juez, una entre las partes determinadas, artículo 893. El contenido del artículo. Vamos a ver de qué estamos hablando aquí. Si lo tengo aquí es por algo. Ahorita les comparto. Aquí está. Ahorita les comparto. Permítanme tantito. Aquí está. ¿Qué decíamos? Artículo 893. ¿Están viendo el código ahí o no? ¿O qué están viendo? Sí. Sí, se ve el código, ok. No, no se ve el código, se ve la presentación. Se ve la presentación. Ok, no pasa nada. Ahorita vemos qué hacemos. Ahorita ya me están viendo a mí, no ven la presentación, ¿verdad? Ok. Es que como que ahora entré a otro formato. Compartir. Ah, caray, no, es que este no es. Yo soy el que me estoy equivocando. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Va. Va, no lo encuentro. A ver, permítame tantito. Ahorita lo encontramos. Ay, disculpen mis loqueras, pero necesito que vean. ¿Será este? Aquí está. Ok, aquí está. Ya lo ven, ¿verdad? Sí. Ya está, profesor. Ok. Vamos a ver qué dice el 893. De la jurisdicción voluntaria. En la presentación, se las voy a leer, que decíamos, las reglas generales del Código de Procedimiento Civil del Distrito Federal, siguiendo la tradición hispánica, define a la jurisdicción voluntaria en los siguientes términos. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de interesado se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva
cuestión alguna entre partes determinadas. Ahora sí, vamos a ver qué dice el artículo 893 del Código Civil del Distrito Federal. La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre las partes determinadas. A solicitud de parte legítima podrán practicarse en esta vía las notificaciones o emplazamientos necesarios en procesos extranjeros. Y es todo un tema esto de la jurisdicción voluntaria, más cuando se convierte en contencioso. Dice, cuando fuera necesaria la audiencia de alguna persona, se le citará conforme a derecho, advirtiéndole en la citación que quedan por 3 días las actuaciones en la Secretaría del Juzgado para que se impugna de ellas y señalándole día y hora para la audiencia a la que ocurrirá el prominente sin que sea obstáculo para la celebración de ella la falta de asistencia de éste. Vaya o no vaya, se va a correr el proceso. Y así nos vamos y no quiero seguir leyendo porque no acabamos, ¿sí? Pero como me gustaría que le dieran ustedes una leída. Ok. Bueno, dejamos de compartir. A ver, tengo aquí varias personas. Rosalía Díaz tiene la mano levantada. ¿Quiere decir algo? ¿Estamos bien? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Una duda, profesor. Referente a usted ahorita el tema que dijo lo último, Ajá. contenciosa. Es Ok. dependiendo si el proceso se lleva a cabo por medio de un juez en materia civil restaurada o es referente o por separado si el proceso no se lleva a acuerdo cuando son dos personas en conflicto. Siempre va a ser contenciosa cuando hay dos personas en conflicto, siempre tiene que intervenir un juez y así. Contencioso es cuando me estoy ya peleando, ya demandé, ya estoy dirimiendo algún asunto, ya estoy exigiendo un pago, una obligación, a través de una demanda. Ya estamos en área contenciosa. Contenciosa viene de contener, de pelearme, de decir que yo tengo la razón, que no hay acuerdos, ¿sí? Entonces tengo que demandar. Contencioso. Se convierte en Sí, contencioso. otra pregunta, profesor. Sí. ¿Qué sucede cuando ya se llevó el caso y me llegó notificación y esa notificación yo no la respondí ni la primera, ni la segunda, ni la tercera? Tengo entendido que estoy dada a que me multen, ya sea a mí como demandante o demandado, dependiendo en qué caso esté. Si usted es demandada y le notifican para que se presente o para que conteste, para que se presente o para que conteste la demanda y usted no hace caso a eso, pueden pasar dos cosas. La pueden multar dependiendo de la materia, pero en el peor de los casos es que es como si usted estuviera aceptando todo lo que le están demandando, ¿sí? Usted al no contestar, profesor. al no responder, está aceptando todo lo que le están demandando. Por eso es muy importante contestar. Ok, gracias, profesor. De nada. Tengo la mano todavía levantada de Flora. ¿O ya hablamos? No, nosotros ya hablamos, profesor, ¿a poco todavía está Ok. levantada? Sí, todavía está levantada la mano. Ah, bueno, ahorita la quito. No pasa nada. María, ¿quiere decir algo? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Una pregunta, ¿las notificaciones son válidas aunque uno no las firme? Sí, se busca siempre que alguien las firme, ¿sí? Puede ser que usted no la firme, pero si la puede firmar inclusive un vecino, pero que confirme que usted vive ahí, ¿sí? En un caso así muy extremo, pero sí. O sea, es que lo que puede usted argumentar es que pues nunca me notificaron,
Pero ¿qué cree? Se puede notificar por estrados. Pueden decir, no la encontramos, pero aquí está la notificación por estrados, por medio del juzgado. Aquí está. Y si no está y si no se enteró, pues el proceso sigue y es como si lo hubiera aceptado usted. ¿Sí? Porque imagínese si dependiera de la notificación el caminar del proceso, pues todo el mundo se escondería. ¿Sí? No me notifiques y no camina. No, sí camina, sí camina. Ok, muchísimas Sí. gracias, profesor. De nada. Sergio Nolasco, ¿quiere decir algo? Adelante, Sergio. No te escucho, Sergio. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Tengo entendido ya, de acuerdo al nuevo código que va a entrar en vigor, ya las notificaciones ya no va a ser necesario que las firmen porque se van a estar en vía correo electrónico. Exacto. Ya de acuerdo al nuevo código, ya todo es válido, ya todo digital. Así es. Porque ya notificar vía correo electrónico para evitar el tema de que no recibí la notificación o no encontramos a la persona. Sí. Entonces ya se va a hacer la notificación vía correo electrónico. Sí, y también falta digo, no es algo como la gran solución, ¿verdad? Porque también puede decir, pues ese no era mi correo, se parecía o tampoco lo recibí o ese correo hace mucho que no lo veo. Hay muchas formas, muchas salidas, ¿sí? Pero también la autoridad, previendo eso, pues hace, por ejemplo, esto del correo, hace lo de notificación presencial y luego se van hasta con los vecinos, ¿sí? Aquí lo que debemos de revisar muy bien a la hora que recibamos una notificación es que el nombre esté correcto, ¿sí? Porque muchas veces eso pasa. Por ejemplo, María Ramírez Valdés, oye, pues yo no soy Ramírez, yo soy Rodríguez. Entonces se puede presumir que yo no soy esa persona. Y entonces hay un defecto en la notificación y eso es a favor del demandado en un momento dado. Es lo que hay que buscar mucho primero, porque sí sucede. Entonces, pero sí, se han buscado muchas formas de que haya una notificación. Ahora, pasa mucho que hay una demanda, se notifica la demanda, recibes la demanda, pero ya no recibes ninguna otra notificación. Ya recibiste la demanda. Ya para mí, tú ya estás enterada y te voy a notificar por estrados, o sea, en el juzgado. Entonces tú vas a tener que estar muy al pendiente. Si no quieres recibir ninguna notificación, ir al juzgado para ver qué está ocurriendo con tu asunto, con el asunto que estás donde tú estás metido. ¿Ok? Estoy de acuerdo con eso. Sí. Estuve estudiando alguna parte del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Okay, y sí, bueno. Sí dice eso, pero sí dice que todas las notificaciones ya se van a hacer vía correo electrónico y que pues no puede salir el demandado. No es que no recibí mi correo electrónico, porque por eso se le están pidiendo sus datos actualizados. Al principio, así es. Para evitar todo ese tipo de inconvenientes. Así es. Sí, es como en el SAT, es lo mismo. Te notifican por correo, por buzón tributario. Tú ya estás dado de alta en un buzón tributario y ahí te notifican. Y es tu buzón. Ya si tú no entraste, pues ya no es problema del SAT, ¿verdad? Tú tienes que estar al pendiente de tu buzón tributario, por ejemplo. Gabriela Castillo, ¿quiere decir algo? Sí, maestro. A ver, ¿cómo va a estar esto que te van a notificar por correo electrónico? Por ejemplo, yo voy a mandar a X persona, pero si no sé su correo, ¿cómo va a ser esto? Sí, muy buena pregunta. Cuando uno demanda a alguien, vamos a suponer que va a demandar a su vecino por algo, o una persona externa, lo más importante es que usted obtenga toda la información de esa persona. Entre más información entregue de esa persona, pues mucho mejor y garantiza el debido proceso de la demanda, ¿sí? Pero si usted no lo conoce o no más sabe el nombre, pues ¿a quién demanda?
¿sí? O sea, es raro que alguien demande a una persona que poco conoce, al menos en derecho penal, que denuncias a una persona con nombre, ya el Ministerio Público se encarga de investigar y dónde vive y dónde es, etcétera, etcétera. Pero cuando vas a hacer una demanda, la demanda es personalísima, ¿sí? Tú no puedes decir, pues sé que se llama Pedro Pérez y aquí lo voy a demandar y pues a ver dónde lo encuentran. No, pues eso no va a prosperar, ¿sí me explico? Entonces hay que dar la información la más que se pueda. ¿De acuerdo? Sí, sí, o sea, como actualmente se hace, o sea, se proporciona dirección, todos los datos más posibles, pero por ejemplo, el no conocer el correo, ¿cómo procedería? Al momento de notificarle, ya una vez ya se sabe la dirección de esa persona, al momento de notificarle, cuando va el actuario a notificarle, si la notificación va a ser de manera personal, ahí le van a recabar todos los datos ahí en su casa. Tu nombre, un correo electrónico, un teléfono celular, un segundo teléfono celular o un segundo correo. Ahí le van a bajar toda la información y a partir de ahí se va a empezar a hacer ese procedimiento. Y tiene que darlo, tiene que dar correo, y tiene que dar teléfono, y tiene que dar todo. Eso es a fuerza, no puede ser que, no, pues no tengo, no uso, pues deme uno que sí use, ¿va? Porque a través de ahí le vamos a notificar y tiene que estar enterada. Ya estás dentro de un procedimiento del que tienes que ser muy responsable. Ok, quedó claro, gracias, maestro. De nada. Seguimos. Muy bien. Bueno, siguiente punto, vamos a ver un pequeño video de lo que es la jurisdicción voluntaria, o cuál vemos mejor, contencioso administrativo, bueno, voluntario. ¿Cuál quieren ver? ¿Jurisdicción voluntaria o contencioso administrativo? Contencioso administrativo. Contencioso administrativo. Contencioso. Ok, está más interesante, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, más denme chance tantito en lo que dejo de compartir y lo comparto. Aquí está. Ok, vamos para allá. Si no se escucha, me hacen una señal. Si no me dice nada, es que está funcionando perfecto. ¿Okay? ¿Qué ha habido, señores y señoritas? Les habla su amigo y abogado fiscalista Mario Reina, socio fundador de la reconocida firma de defensa fiscal Legal Enterprise Firm. Y el día de hoy vamos a platicar del juicio contencioso administrativo, su naturaleza y sus etapas. Comencemos. Como su nombre lo indica, el juicio contencioso administrativo hace referencia al procedimiento de resolución de controversias en donde se somete a decisión de un magistrado la ilegalidad o legalidad de una resolución administrativa, es decir, que provenga de la administración pública del Estado. Como contexto, antes del juicio contencioso administrativo que actualmente conocemos, no sé si recordarás que se le conocía como juicio de nulidad. Esto es así, puesto que, bueno, si bien es cierto, hace referencia a que es posible anular por esta vía un acto administrativo, también lo es porque la primera ley de la materia se le conocía como Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo. Esta databa de la fecha 25 de mayo de 1885. Y en el artículo que estás viendo en pantalla de dicha ley histórica, se hacía referencia a la existencia de un susodicho recurso de nulidad que podía interponerse contra las actuaciones por defecto de procedimiento
o en general contra la resolución definitiva de cualquier autoridad administrativa. Ahora bien, una vez que tenemos el contexto histórico del juicio contencioso administrativo, vámonos entonces al fundamento constitucional del actual juicio contencioso administrativo. Si nos vamos al artículo 73, fracción 29H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenemos que el Congreso cuenta con plena facultad para expedir la ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que con plena autonomía ésta pueda dictar fallos, establecer su propia organización y los recursos para impugnar sus resoluciones. Igualmente, el segundo párrafo de esta fracción establece a literalidad lo siguiente: el tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares. Entonces ahí tenemos que existe un Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tiene a su cargo resolver todo tipo de controversias entre Administración Pública del Estado y particulares, como nosotros. Ahora bien, siguiendo con el tema, es importante que conozcas que entonces, si hablamos del juicio contencioso administrativo reglado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a su vez se rige entonces este procedimiento por 3 leyes que te voy a mencionar. La primera es la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula el procedimiento, etapas y efectos de las sentencias. Segundo, tenemos a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que a su vez regula la competencia de las salas ordinarias especializadas que integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como sus atribuciones, entre otras cuestiones. Y tercero, evidentemente, el reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora, ya conocemos la naturaleza del juicio contencioso administrativo y sabemos que el tribunal en materia federal para resolverlo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vámonos entonces a, ahora sí, analizar el procedimiento en particular del juicio contencioso administrativo, comenzando con las etapas. En cuanto a etapas, para comprenderlas, tenemos que hay 3 partes en el juicio según el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Las partes son las siguientes. Tenemos al demandante, en este caso puede ser el contribuyente. Segundo, la autoridad demandada, que implica tanto al que dictó el acto administrativo como al jefe del Servicio de Administración Tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado en caso de que se trate, por ejemplo, de una autoridad local que pretende ejercer facultades federales. Y tercero es el tercero interesado, es decir, quien tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Un ejemplo rapidito que te puedo platicar del tercero interesado es, imagínate un contribuyente que le determinan un crédito fiscal entre los cuales se engloba una determinación de PTU, o sea, de participación de los trabajadores en las utilidades. Ahí el tercero interesado sería el representante de los trabajadores o bien el representante del sindicato que exista en todo caso. Ahora bien, última cosita acerca de las partes en el juicio. Es destacable que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es parte en el juicio, pero esta secretaría puede apersonarse como parte en los juicios siempre y cuando se esté controvirtiendo el interés fiscal de la federación. En ese orden de ideas vamos a analizar cada una de las etapas. La primera etapa la podríamos llamar como promoción del juicio y escrito inicial de demanda. Una vez que cumples con todos los requisitos de procedencia, es importante notar que existen 2 formas de promover un juicio contencioso administrativo en la actualidad. La primera es a través de la interposición de la demanda en la oficialía de partes en la sala competente en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y la segunda es a través del sistema de justicia en línea, cuyo procedimiento está regulado a partir del artículo 58A de la misma ley. Una vez que promueves el juicio, podríamos pasar a la segunda etapa que le vamos a llamar acuerdo de admisión. En el acuerdo de admisión, el magistrado primeramente comprobará la procedencia del juicio y en caso de reunir todos los requisitos de procedencia, decidirá admitir el juicio en una de 2 vías. La ordinaria, siempre y cuando el monto del adeudo en controversia sea mayor a 15 veces el salario mínimo elevado al año, y por la vía sumaria, siempre y cuando sea menor a 15 veces el salario mínimo elevado al año. En dicho acuerdo, el magistrado ordenará emplazar a las partes involucradas a juicio a razón de contestar la demanda por parte de la autoridad o bien, si se trata del tercero interesado, de manifestar lo que a su derecho convenga. Vámonos a la tercera etapa. Una vez que ya se encuentra emplazada la autoridad demandada, esta por su parte cuenta con un plazo máximo de 30 días hábiles a partir de que se le notificó el traslado de nuestra demanda, destacando lo establecido por el artículo 19 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que señala a la letra: si no se produce la contestación en tiempo y forma o esta no se refiere a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados. Por consiguiente, la sala deberá correr traslado a las partes en la contestación de demanda mediante el respectivo acuerdo. Ahora bien, suponiendo que la autoridad fiscal en este caso sí contestó la demanda,
esta contestación de demanda deberá de contener lo siguiente. Primero, las consideraciones respecto al sobreseimiento o desechamiento de nuestra demanda como contribuyentes. Segundo, la autoridad podrá afirmar o podrá negar cada hecho expresado por nosotros como parte actora en el juicio, ya sea expresando cómo ocurrieron los hechos a su juicio particular de la autoridad, siempre y cuando no modifique los motivos de la resolución impugnada. Tercera cuestión, deberá contener la contestación de la demanda argumentos encaminados a defender la postura de la autoridad y la ineficacia de nuestros conceptos de impugnación. Y finalmente, número 4, deberá evidentemente acompañar las pruebas de mérito para comprobar su dicho. Pasando a la cuarta etapa, tenemos entonces la ampliación de la demanda. Hasta ahorita, nada más como un recap, llevamos escrito inicial de demanda, acuerdo de admisión, contestación de demanda. Entonces, una vez que nos conteste la autoridad de la demanda, estamos nosotros facultados en ciertas hipótesis que estamos a punto de ver para ampliar nuestra demanda nosotros como parte actora. Primero, la ampliación no se trata de una contraargumentación, sino una oportunidad de extender los conceptos de impugnación en contra de las probanzas novedosas que la autoridad acompaña a juicio. Sobre el particular, el artículo 17 de la Ley Federal del Contencioso te establece lo siguiente, que se podrá ampliar la demanda dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación cuando, número 1, se impugna una negativa ficta, número 2, contra el acto principal del que derive la resolución impugnada de la demanda, número 3, en los casos previstos en el artículo anterior, número 4, cuando con motivo de la contestación se introduzcan cuestiones que sin violar el primer párrafo del artículo 22 no sean conocidas por el lector al presentar la demanda. Y finalmente, número 5, cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de la demanda. Ahora bien, una vez que ampliamos nuestra demanda, la autoridad a su vez también está facultada para contestar la ampliación, por lo cual estamos en la etapa 5, contestación a la ampliación de la demanda. Con las mismas reglas que referimos en cuanto a la contestación de la demanda, la autoridad demandada podrá contestar la ampliación de la demanda, en cuyo caso solamente lo único que se modifica es que en vez de tener 30 días para hacerlo, cuenta con 10 días, en términos del 19 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora, vámonos a las últimas etapas. Número 6, los alegatos del bien probado. Una vez que se concluye la substanciación del juicio, el magistrado ordenará a las partes formular alegatos de lo bien probado, en cuyo caso el término será de 5 días. Será de 5 días en términos del artículo 17 de la susodicha ley que trae. Ahora, es importante que conozcas que como tal no existe un protocolo para los alegatos de bien probado. No obstante, se utiliza para mostrar que tenemos la razón. Es decir, aquí sí se permite la contraargumentación, así como la exhibición de los errores y contradichos de la autoridad demandada. Al respecto, te acompaño esta jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito que estás viendo en pantalla acerca de los alegatos del bien probado que establecen lo siguiente. Particularmente, donde está subrayado, dice, en ese sentido, alegar de bien probado significa el derecho que asiste a cada parte en juicio para que en el momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio. Así, la exposición de alegatos en el juicio contencioso administrativo no tiene una forma determinada en las leyes procesales, pero debe tenerse en cuenta que se configura con la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de las pruebas, la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario, la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados y las razones legales y doctrinarias que se aducen en favor del derecho invocado. Para seguir complementando mi argumento, también te presento este otro criterio de los tribunales colegiados de circuito que te establecen que en los alegatos del bien probado no es dable que se introduzcan pretensiones novedosas, es decir, que no se hubieran formulado oportunamente para la integración de la litis, pues aun cuando se hagan valer como consecuencia de la declaratoria de nulidad solicitada, no tienen origen en lo expuesto en el juicio contencioso administrativo y por ello esos aspectos deben solicitarse desde la demanda o desde su ampliación. Entonces, una vez que concluimos que los alegatos del bien probado resultan ser una oportunidad para evidenciar los errores de la autoridad, así como para contraargumentar y probar nuestro punto, es importante, como dice el criterio que acabamos de leer, que no es una oportunidad para ampliar la litis o aportar litis novedosa, sino solamente ceñirse a lo ya expuesto en nuestro escrito inicial de demanda. Ya por último, como última etapa, en la etapa séptima, ya tenemos entonces el pronunciamiento que hace el magistrado, la sala que nos está resolviendo, acerca de nuestro dicho al emitir la sentencia correspondiente. Destacable que si no presentaste tus alegatos, como quiera, el magistrado va a emitir la sentencia. Eso es las principales etapas del juicio contencioso administrativo. Si te quedaste con alguna duda, házmelo saber en los comentarios y pues cualquier cosa andamos al pendiente. Ahí nos vemos al siguiente. ¿Qué tal? Interesante, ¿no?
Demanda, contestación, pruebas, alegatos y sentencia. Y todos sus procesos. Entre lo que les he mencionado. Eso es contencioso administrativo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Maestro. Dígame. En muy pocas palabras. Entonces, la jurisdicción contenciosa administrativa es un juicio de impugnación entre y solamente se da entre, digámoslo así, yo y el Estado, o particular y el Estado, cuando yo siento que el Estado está cometiendo alguna ilegalidad o está haciendo algo arbitrariamente, pudiera ser así. Es correcto, o está haciendo algo que indirectamente te afecta, ¿sí? También. Tú puedes ser como también un tercero perjudicado. Si hay una persona que está demandando al Estado a través de un juicio contencioso administrativo, por ejemplo, un vecino tuyo, por alguna situación, pero por alguna razón a ti te afecta porque, pues no sé, está peleando por una extensión de terreno de su casa que tomó y el Estado le va a decir, ¿sabes qué? Está bien, quédate con él, por decir así de alguna manera, pero a ti te afecta también, porque tú también colindas con ese terreno y como por qué. Entonces ya eres un tercero perjudicado, entonces ya tú también te estarías peleando con la resolución que está dando el Estado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, maestro, gracias. De nada. Laura González, ¿quiere decir algo? Sí, una duda. Desde la demanda hasta la sentencia, ¿hay algún tiempo? O sea, no sé, meses, años, porque hablaba de términos, de 30 días, de 5 días. Desde que uno empieza, desde que uno demanda, da inicio al proceso judicial. Pones a trabajar a la maquinaria judicial desde que uno demanda. ¿Sí? Una demanda bien formulada, con los elementos esenciales de validez que tiene que tener una demanda, pones a trabajar a la maquinaria judicial. Desde ahí se le notifica, una vez recibida la demanda, se le notifica al demandado, ¿sí? Al que tú estás demandado, ahí se le da conocimiento de que Laura González está demandando por esta situación. Desde ahí le corre un término. Él hablaba en el contencioso administrativo, hablaba de 30 días, ¿sí? En un juicio ordinario, 30 días para poder contestar la demanda, ¿sí? Entonces, tú debes estar al pendiente en esos 30 días para ver si te contestó la demanda. Puede ser que pasen los 30 días y no te contestó, y bruto, porque dices tú, está aceptando todo lo que yo le dije, ¿sí? Y puede ser que no contestó por una desatención, porque se le olvidó, porque le dio miedo, porque falta de interés, X. Entonces, no contestó 30 días, ok. Y lo vamos a suponer que sí contesta, ¿sí? Entonces, son otros 15 días para presentar pruebas. Entonces, son puros términos. En cada etapa procesal hay términos. Entonces, fíjate, es demanda y desde ahí se detona, ¿sí? La maquinaria judicial. Y luego surge un término para que te conteste. Y luego una vez contestado, surge un término para, perdón, otra vez, demanda, se admite la demanda. Y luego hay un término para que se le notifique la demanda al demandado. Una vez notificada la demanda al demandado, hay un término que sigue para que el demandado conteste, ¿sí? Si contestó el demandado, hay un término que sigue para que ambas partes presenten pruebas, ¿sí? Y luego, después de las pruebas, hay otro término de tiempo para que presenten alegatos, ¿sí? Y luego hay un término después de eso de tiempo para que el juez resuelva y emita su sentencia. Yo te lo estoy haciendo como resumiendo, pero siempre hay términos. Y si los términos no son respetados, pues puede ser que se te anule la demanda o que se te anule la notificación o el proceso se complique o que den por sentado los hechos, que se den tomados en cuenta como ciertos, etcétera. Pues es muy importante los términos. Gracias. De nada. Muy bien. Nos podemos quedar aquí platicando un montón de tiempo. A mí me encanta esto.
Pero pues ya llegamos al final. Entonces, les agradezco mucho que hayan atendido el llamado a la clase. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí estoy en la plataforma al pendiente de sus mensajes y nos vemos el próximo lunes, igual a las 7:30 de la noche. ¿De acuerdo? Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, que pasen. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias, noches. gracias. Buenas noches a todos. Maestro, las clases van a quedar siempre todos los lunes a las 7:30. Correcto, así es. Ok, correcto. Gracias. Gracias. Que tenga buena noche. Gracias, igualmente. Adiós, adiós, adiós.